¿Qué tal a todos, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Tenemos grandes noticias en Rose, y es que hoy vamos a tratar dos temas principales acerca de esta moneda. El primero tiene que ver con un partner. Se va a anunciar en breves. Hay rumores ya sobre este partner. Y el segundo es acerca del precio, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a solucionar en el sentido de cuándo este precio va a subir? Vamos a razonarlo todo porque quiero que veáis un histórico. Yo ya os he advertido que llevo en el mundo cripto desde hace muchísimos años, ¿vale? Mis primeras inversiones personales fueron en el año 2017, eh, 2016, finales, ¿vale? Y antes de eso, pues ya sabéis que yo ya había comerciado con Bitcoin, ¿no? Y quiero que veamos este gráfico que vais a tener delante en ya, ¿vale? Por haceros un poco lo interesante. Dominio de Bitcoin, 48.5%. Ayer alcanzábamos cotas máximas, ¿vale? Esto quiero que veáis que es el dominio que ha tenido históricamente Bitcoin, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Por ejemplo, año 2013, mientras Bitcoin tenía el dominio del 96%, todas tenían un cero porque no existían y eran otras las que tenían dominio, como por ejemplo puede ser Dogecoin. A partir de que empezó a venir 2017, este punto en Bitcoin empezó a retroceder, gracias sobre todo al avance de, por ejemplo, Ethereum, que empezó a ganar mucha importancia, aunque después esto se volvió a expandir, es decir, o sea, necesitábamos, por mucho que Ethereum fuera la hostia, necesitábamos un Bitcoin fuerte. Si nos fijamos, ¿vale? Ripple llegó en un momento determinado, ¿vale? En ese año 2018, en enero, a estar por encima de Ethereum y convertirse literalmente en la moneda número 2 del mundo. Cabe decir otra cosa, además, si os fijáis, en aquella época Tether tenía un 0,18% de capitalización, con lo cual quiere decir que realmente yo me acuerdo que los exchanges se operaba directamente con la moneda fiat. Yo en Bitfinex y en Coinbase los pares empezaban a ser con USDT, pero USDT era mínimo y la mayor parte de pares se hacían con Bitcoin contra Ethereum, Bitcoin contra no sé qué, y sobre todo Bitcoin contra dólar, Bitcoin contra euro, bla, bla, bla. Y si necesitabas solamente el par del euro, tenías la forma en el exchange de encontrar el par euro-dólar para poder cambiar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues como veis aquí, el dominio altcoin en 2018 ya era total, ¿vale? Era de las principales, sobre todo, de Ethereum, de Ripple, Cardano empezaba a existir, pero sobre todo era de todas aquellas tipo Dogecoin, Litecoin, Litecoin era muy bestia, ¿vale? Y eran todas estas las que al final ocupaban el 66% del mercado prácticamente, ¿no? Acabamos subiendo, ¿vale? Bitcoin acabó recuperando fuerza porque en el mercado bajista el que recupera fuerza es Bitcoin siempre, porque son las altcoins las que tienden a devaluarse de forma extrema. Este razonamiento es muy sencillo. Es un tonto el último. ¿En qué punto está Bitcoin ahora? Bitcoin va a ser de las que menos va a retroceder. De las que más va a aumentar, va a ser... de las que más va a retroceder van a ser todas las altcoins. De las que menos va a retroceder va a ser Bitcoin. Ese dinero acaba saliendo para pasar a USDT, que va devolviéndole, que va dándole esa capitalización, o ese dinero va a pasar a Bitcoin porque sabes que si va a bajar menos que el resto. Hasta que parece que el mercado tiene un último momento de explosión a finales de 2020, principios de 2021, que fue el primero Bitcoin en reaccionar, porque fue Bitcoin el que primero dio el paso para superar los $20.000. Y una vez que estos $20.000 fueron superados, si bien es cierto que lógicamente Bitcoin acabó subiendo a la zona de 70.000, si os fijáis, su capitalización total en términos relativos, ¿vale? Cayó, ¿vale? Estamos hablando de que el porcentaje de capitalización respecto al resto del mercado de Bitcoin cayó. Y el resto de proyectos se empezaron a hacer fuerte. De hecho, mirad, a finales de 2022, Ethereum tenía un 22% de la cuota de mercado prácticamente. Cuidado aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí empezó a caer Bitcoin otra vez. Y aquí estamos viendo ya cómo tuvimos esta primera subida, ¿de acuerdo? Que ocurrió a finales de 2022, ¿vale?
¿Qué pasó a finales de 2022? Pues bien, que el precio de Bitcoin realmente estaba en 15, 18 mil dólares. Y tuvimos una de las principales subidas de Bitcoin, porque las altcoins cayeron mucho más. Esto es literalmente lo que pasó en este punto de aquí, ¿de acuerdo? O también en puntos, por ejemplo, a ver, dejarme puntos bajistas. Mirad aquí, ¿vale? Aquí ya había acabado el mercado, el primer bull run de Bitcoin, el primer bull run potente. Y mirad qué hizo Bitcoin. Subió su porcentaje de capitalización total en cuanto a dominio, ¿no? Y parece que esto es lo primero que ha pasado aquí, cuando aquí el precio de Bitcoin, como digo, estaba cayendo, ¿no? Y parece que esto es lo primero que pasa aquí. En cuanto el mercado empieza a subir y Bitcoin ya había adquirido un cierto nivel de dominio, empieza a perderlo. Pero empieza a perderlo porque además es absolutamente lógico y normal que esto lo pierda. Es absolutamente normal. ¿Por qué? Llegamos a final de año y Bitcoin empieza a perder dominio porque las altcoins empieza el efecto tonto, el último. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza una campaña de desprestigio contra las altcoins. Y aquí lo que pasa, lo que sucede, es que Bitcoin empieza a subir y las altcoins, como bien he dicho, tonto el último, que se las quede. Y con lo cual, estas empiezan a reducirse. ¿De acuerdo? Si os fijáis en la capitalización de otros, ¿vale? Que este es el importante, que lo tenéis abajo del todo, vais a ver la pedazo de caída que empiezan a sufrir, ¿vale? Estamos ya en el 12. Han sufrido una caída de dominio en cuestión desde desde esta parte de febrero de 2023 hasta ahora, del 33%. Pero es que ahora, mirad, habíamos estado en el 12 y ahora estamos en el 13. Esto está cambiando. Históricamente, cuando esta capitalización de otros, tal y como veis aquí, disminuye hasta un punto tan vasto como del un 19-20% hasta un 11%, o como en este caso de aquí, que veníamos de literalmente un 19 hasta un 12, o cuando, claro, pero es que en 2018 no se puede comparar porque en otros estaba metido, por ejemplo, Litecoin, y literalmente las altcoins eran 50, con lo cual era bastante normal que en este caso las altcoins tuvieran tanto peso, ¿no? Pero sí lo podemos comparar con 2022 mediados, sí lo podemos comparar con 2021, con 2020, ¿no? No es que sea un patrón de análisis técnico, porque la gente cuando ve un patrón dice, se ha repetido, pues ya está. No, sino que se dan las mismas circunstancias, ¿no? Bitcoin empieza a adquirir capitalización, se la quita a las altcoins, cada bandazo, una vez que está en la parte de arriba Bitcoin, las altcoins, en este caso, sufren muchísimo más. Con las altcoins no me refiero a Cardano ni a Ethereum, me refiero a todo este grupo de otros, ¿vale? Cuando esto sucede, las altcoins pegan un bandazo. En la medida en la que parece ser que vemos que Bitcoin puede quedarse estable y que todos los indicadores económicos nos dicen que puede tender a subir, empieza un efecto tonto el último. Por eso vemos aquí, ¿vale? Que si nos fijamos, esto es junio, ¿vale? Si nos fijamos aquí, es en finales de 2020, otros baja a 17% y acaba subiendo a 19%. Esta subida a 19%, que es literalmente del 1, o sea que no es nada, simboliza, por ejemplo, el hecho de que Rosep suba de 3 céntimos a casi 9. Simboliza de que, en este caso, Chiliz suba a casi 20 céntimos, ¿vale? Entonces, simboliza bastante, pero pesan muy poco. Con lo cual, es bastante probable que la pérdida de dominio de ese otros haya terminado. Literalmente haya concluido. ¿Por qué? Porque es bastante probable que a partir de ahora Bitcoin haya tocado más o menos suelo de esta zona estable. Es bastante probable que la inflación baje. Es bastante probable que los tipos de interés se mantengan estables o bajen. Y si no bajan en esta, que bajen a partir de ahora. Y con lo cual, es bastante probable que Bitcoin pierda cierto nivel de dominio. Bastante probable. Es normal que Bitcoin anteriormente tuviera tantos porcentajes de dominio, pero si nos fijamos ya en el 2018, las altcoins empezaron a tener cierto nivel de importancia. En 2020 podía ser probable, porque como digo, ese punto de quién coño quiere una altcoin en un momento en el que van a bajar y van a bajar y van a bajar y van a bajar sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. ¿Quién quiere una moneda así, no? Claro, hasta que Bitcoin empieza a perder dominio y las altcoins recuperan un dominio absolutamente increíble. De hecho, tienen un dominio del 57% del mercado, ¿vale? Cuidado porque en cada época que ha pasado, aquí hemos tenido un dominio del 90, aquí hemos tenido un dominio del 66 y probablemente de aquí no pasemos del 50. Y si pasamos sea por muy poquito, ¿vale? Con lo cual, volviendo a lo que tenemos de Rose,
¿vale? Hablo de Rose, como podría hablar prácticamente de muchos proyectos, pero sí que considero que Rose pertenece a ese apartado, ¿vale? A ese apartado de otros, como veis ahí, a ese apartado de otros, y dentro de ese apartado de otros, probablemente forme parte del 5-10% de proyectos que mejor van a ir cuando el mercado empiece a subir. Se da la casualidad de que el mercado tiene que empezar a subir ya, ¿vale? Porque está pasando un cambio euro-dólar que vuelve a empezar a ser un poquito atractivo. El índice del dólar está ya tocando otra vez los 101 y ya los ha tocado otra vez hoy por la mañana. Tenemos una inflación, ¿vale? Tenemos una inflación que, si os fijáis, estamos en el 2,52, con lo cual es bastante probable que en el mes de junio la inflación caiga fuerte. Tenemos unos tipos de interés que se está descontando una situación que es la que restringe que esto no se pueda mover, porque el mercado está dándole un 75% del porcentaje de acierto a que los tipos de interés van a subir. Yo creo que es bastante probable que no lo haga. Con lo cual, si estas probabilidades se alteran y sube esta, si esto baja, que va a pasar, si esto se queda igual, que es bastante probable que pase, y si la inflación disminuye y el paro aumenta, que es bastante probable todo que pase, de hecho es lo más probable que pase, esto va a ser una carrera literalmente de tonto el último. Mi pronóstico es que el apartado de otros, que está en este momento en un 12%, 12 con algo, pueda aumentar hasta niveles del 15, 16, 17%. Estamos hablando de antes incluso de que Bitcoin llegue a la zona de 70.000 dólares, ¿vale? Es decir, antes de que llegue a 70.000, que sería a partir de ahí cuando quizás empiece la fiesta, de verdad, ¿no? Pero antes de que eso suceda, mientras Bitcoin va recuperando sus precios, es bastante probable, y digo de verdad así, es bastante probable que lo que ocurra con Bitcoin sea que a medida que va subiendo y va recuperando la confianza, si todos estos indicadores indican, o sea, sabemos anticiparlos correctamente, bastante probable que las altcoins en general, todo el apartado de otros, recuperen un market cap del 13 al 17 y 18%. Si recuperan un market cap del 13 al 17 y 18%, esa subida del 5% no va a ser porque todas vayan a recuperar a la vez. Ya porque algunas recuperarán a la vez. Agix tiene pinta de poder ser una de ellas, Chiliz puede ser una de ellas, Anchor puede ser una de ellas, Rose puede ser una de ellas, quizás Pepe, si se activa, puede ser una de ellas. Hay muchas que pueden ser una de ellas, pero desde luego que el 99% no lo serán. Con lo cual será ese 1% que tire del carro el que más suba. Probablemente Rose esté ahí metido. Es cuestión de que se encienda la chispa de tonto el último. Y ahí, una vez que se encienda la chispa de tonto el último, va a venir la locura. Así que, familia, simplemente deciros que estamos en el mes más importante desde que tengo uso de memoria con el canal en cuanto al dato de inflación. Es que la clave es el dato de inflación. Un dato de inflación muy bajo o bajo directamente baja el índice del dólar a una zona cercana a 100, y yo personalmente creo que puede bajarla de 100, ¿vale? Eso sería sinónimo de crisis, sería sinónimo de bull run en cripto, sería sinónimo de crisis en bolsa tradicional. El cambio euro-dólar se dispararía por encima del 1.10, 1.11, 1.12. Al Banco Central Europeo aún le quedaría, en este caso, una última subida del 0,25 probablemente. Con unos tipos de interés aquí que se alternaría esto y se daría la vuelta, y que probablemente aparezca la posibilidad de bajarlos. Con lo cual, tranquilidad. No ha sucedido nada, salvo cosas buenas. Hace un mes, ¿vale? Había un 80% de probabilidades de dejar los tipos igual que ahora. Ahora hay un 25%. Y la realidad es que hace un mes la inflación estaba en el 4.9 y ahora está en el 4.0. El paro estaba en el 3.4 y ahora está en el 3.7. Los PMIs están en casi zona restrictiva y estaban mucho menos de zona restrictiva y ahora están casi en zona restrictiva. Todo... Antes los tipos de interés se sospechaba que podían subir y ahora no, porque se han quedado en el 5.25 hace 6 días que lo cambiaron. Lo único que ha cambiado de esto es que Powell ha dicho que pueden subir 2 veces más los tipos de interés. Y la realidad es que carece de ningún tipo de sentido. Cuando el mercado empiece a quitarle razón a esto y a volcársela aquí, este precio es una risa y este precio puede convertirse en el doble de la noche a la mañana. Simplemente recordar el verano, ¿vale? Quiero que recordéis el verano.
cuando literalmente en una semana, de la noche a la mañana, el precio de Rose subió un 92%. 92% de la noche a la mañana. La última semana de julio, ¿vale? La última semana de julio pasamos de 4,6 céntimos a casi 10 céntimos. Y esto fue en medio de la vorágine de Luna, de subidas de tipos de interés. Simplemente, cuidado, que van a pasar cosas. Entonces nos vemos, que vaya bien. Chao, chao.